chicas y chicos de Cuarto Naturales. Ahora estamos en la oportunidad de hablar un poco del método científico. En el video anterior estuvimos hablando de nuestra definición de ciencia, la definición que vamos a adoptar como ciencia y las determinadas partes que tiene y su explicación. Y naturalmente nos encontramos en la necesidad de describir el método científico porque primero que es la herramienta principal que usan las ciencias, tanto sociales como naturales, para desarrollar y construir sus conocimientos, y además nos va a servir a nosotros para los siguientes trabajos que vamos a hacer de investigación en el año. Bueno, eso ya lo veremos de acuerdo a esta pandemia. Pero bueno, empecemos. Vamos a hablar del método científico, también extraído del mismo autor. Este video tiene que estar acompañado con la lectura del manual del curso de la materia, páginas 10 y 11, los incisos que hablan de las características del método científico y de los pasos del método científico. Lo que yo voy a hacer es un resumen, a través de estas diapositivas, un resumen de lo que hay en el libro. Bien, recordemos el concepto de ciencia que teníamos en el video pasado, que lo habíamos descrito como un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Bueno, dijimos que esa era una definición bastante compleja y completa de lo que es ciencia para nosotros, y en consecuencia vamos a hablar de lo que es el método científico como el método que usan las ciencias para obtener y construir su conocimiento, su información. Primero pensemos en lo que es un método. Aquí tenemos la definición de método, que es un camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano, acordados, para alcanzar un determinado fin que puede ser la consecución de algo material o algo conceptual. Por otro lado, tenemos la definición de técnica, que son aquellos procedimientos de actuación concretos que deben seguirse para recorrer las diferentes fases de algún método. Es decir, que una técnica está incluida dentro de un método. Entonces, hablamos de qué relación hay entre métodos y técnicas, y pensamos que mientras que las técnicas tienen un carácter práctico y operativo, los métodos se diferencian de ellas por su carácter más global y de coordinar las operaciones de estas técnicas. Los métodos contienen a las técnicas, y pensándolo de otro modo, al aplicar un método implica el uso, ¿sí?, de una diferente cantidad de técnicas. Bien, entonces para nosotros el método científico va a ser el modo de conocer y de proceder que tiene la ciencia, ¿sí? Bueno, creo que esto lo puedo achicar un poquito más. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a hablar de las características que tiene el método científico, que es distinta a las características que pueden tener otro determinado método. Nosotros nos vamos a guiar por este. Y pensemos que es fáctico. ¿Qué significa fáctico? Implica que su fuente de información y respuesta son los hechos, ¿sí?, aun cuando se utilice un marco teórico para poder interpretar dicha información. Pero el método científico busca hechos, busca fenómenos, hechos, como fuente de información. ¿Sí? Si leemos en el libro, está bien detallada esta parte. Después dice que trasciende los hechos. ¿A qué nos estamos refiriendo? De que ahí hay algo llamado un salto de nivel de lo observacional al teórico. O sea, hago una serie de observaciones, las trasciendo, o sea, voy más allá de esas observaciones y puedo empezar a saltar de un nivel puramente práctico a un nivel teórico, hacer generalizaciones, ¿sí? Esto implica que se trata de conocer, de comprender y de explicar los hechos, no solamente de describirlos, ¿sí? O sea, supera la descripción, intenta ir a la explicación, o sea, intenta superar el cómo para llegar al por qué o el para qué. Luego nos dice que se atiene a reglas metodológicas, ¿sí? Esos son básicamente los acuerdos metodológicos y las reglas formalizadas que tienen que ver con operaciones y procedimientos establecidos de antemano, ¿sí? Para alcanzar, por supuesto, un resultado determinado en nuestra
investigación. Esto no descarta que tengamos, los científicos, un uso muy importante de nuestra imaginación, de nuestra intuición, pero tenemos ciertas reglas que tenemos que cumplir para que no se invalide nuestra teoría, nuestro experimento, ¿sí? Nuestra investigación. Luego, dice que necesita tener una verificación empírica, ¿sí? O una comprobación empírica. Eso quiere decir que está en una constante confrontación con la realidad, ¿sí? Algo que dice el autor Popper, dice que todo argumento científico tiene que ser posible de ser falsable, o sea, poder establecer un experimento en el que yo lo ponga a prueba y pueda decir si es falso o si es verdadero algo que yo estoy diciendo, ¿sí? O sea, un sistema empírico científico debe poder ser refutado por la experiencia. Si la experiencia no logra refutar un determinado hecho científico o teoría científica, esa teoría sigue avanzando y sigue evolucionando. Y por eso viene a continuación la otra característica que habla de que es autocorrectivo y progresivo. ¿A qué nos referimos con autocorrectivo? Es que si aparecen nuevos hechos o eventos o si estoy en una investigación social, nuevas entrevistas, nuevos dichos, en el que algo que una teoría dijo y ahora no funciona más, no se aplica, el mismo método científico se autocorrige, vuelve atrás y anexa esa información para poder evolucionar. Por eso se habla de que el conocimiento científico es correctivo, autocorrectivo y progresivo. Va desde lo más básico hacia lo más general, avanzando en la capacidad de explicar fenómenos, ¿sí? Luego dice que las formulaciones son de tipos generales. ¿A qué me refiero con eso? Que no se queda solo en un hecho, ¿sí? Sino que intenta dar una explicación de modo general, ¿sí? Los enunciados se suponen que van a ser universales e intentamos ignorar los hechos aislados o, si no ignorarlos, incorporarlos a nuestra teoría. ¿Bien? Y luego nos habla de que es objetivo. El método científico es algo que es objetivo, es decir, que la objetividad respecto a la metodología, ¿sí? Pensando que es una aproximación crítica, ¿sí? Pensando que la objetividad de la ciencia no es un asunto de las individualidades de los diversos científicos, investigadores, sino que es un asunto social de su crítica recíproca, ¿sí? Es decir, es objetivo en el sentido en el que los sujetos pueden debatir entre sí, quitándose del medio, quitando sus prejuicios o sus ideas preconcebidas respecto a lo que tenía que ocurrir en cierto fenómeno o proceso, ¿sí? Entonces, es objetivo en el sentido en el que los sujetos que estudian al determinado sujeto de estudio pueden debatir entre ellos objetivamente, ¿sí? Por eso esto está bueno aclararlo, el tema de la objetividad en el método científico, porque, a ver, no son robots quienes miden y hacen ciencia, somos los seres humanos y tenemos nuestras creencias, nuestros conocimientos religiosos, artísticos, nuestras concepciones vulgares también, nuestro conocimiento vulgar o cotidiano, y el método científico lo que dice es, bueno, conversemos, pongamos a prueba esto e intentemos ser objetivos, o sea, abstraer nuestros prejuicios o preconcepciones del análisis del fenómeno que estamos haciendo. Entonces, esas serían las características del método. Luego, algo que por ahí ya sabemos de hace tiempo, quizás primer año, segundo año, en el secundario, son los pasos principales del método científico, que seguramente lo recordarán como una columna vertical en la que primero aparece la formulación del problema, ¿sí? Desarmar, desglosar el problema para poder entender qué variables están en juego y proponer una explicación tentativa, verosímil se le dice, o sea, que no sea algo descabellado, que sea pertinente y contrastable con una experiencia. Acá es cuando aparecen las variables de estudio y digo, bueno, esta variable depende de estas otras, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura del agua de la papa va a depender
de la cantidad de tiempo que estuvo calentándose, ¿sí? Luego de estas suposiciones o de estas hipótesis, tengo que generar proyecciones, consecuencias de estas suposiciones, que van a ser las que me permiten hacer el experimento o el dispositivo experimental o la metodología de recolección de datos, si estoy hablando de una investigación social. Entonces, si yo doy una hipótesis y a partir de eso genero ciertas consecuencias, voy a poder establecer algún determinado dispositivo experimental. Bueno, luego tengo que elegir los instrumentos metodológicos para realizar la investigación. Eso ya el cuatrimestre que viene, digamos, nos abocaremos casi exclusivamente a eso, ¿sí? Pero básicamente el instrumento metodológico tiene que ver si va a ser una investigación cualitativa, cuantitativa, mixta, si voy a hacer ciencias en lo que tiene que ver ciencias sociales o ciencias exactas, ¿bien? Luego debo someter a prueba los instrumentos elegidos, es decir, bueno, si hago una encuesta o una entrevista, tengo que ver qué problemas puede tener, cuál va a ser las preguntas que voy a hacer, limitarme. Luego obtener los datos, o sea, ir y hacer el experimento, la toma de datos, la recolección, los croquis, fotografías, obteniendo esos datos, y luego los tenemos que analizar e interpretar de acuerdo a algún marco teórico que estemos manejando. Y finalmente, estimar la validez de esos resultados obtenidos, es decir, la conclusión que tiene que ver con que si nuestra hipótesis ha sido correcta o no y tenemos que seguir avanzando o no, ¿sí? Entonces, veamos acá un poquito cada parte por separado, ¿sí? Tenemos acá definir la idea y el tema de investigación, ¿sí? Puede provenir de distintos lugares, de distintas fuentes, situaciones. Es algo que en general orienta a la investigación, pero no es suficiente para orientarla. Después definir la pregunta problema o el interrogante, ¿sí? Acá ya achicamos el tema de investigación, se identifica qué es lo que se quiere investigar y usualmente aquí aparece el objeto de estudio. Y se incluyen ciertos conceptos que tienen que ver con los que encuadran al interrogante, ¿sí? Se formula una gran pregunta general y se pone en duda el conocimiento existente. Por eso es que hacemos una hipótesis. Si el conocimiento existente que tenemos no resuelve la pregunta, necesitamos ejercer, ¿no? Empezar a ejercer el método científico y definir una hipótesis, una explicación. También pensemos que una investigación puede o no tener hipótesis de acuerdo a qué tipo de investigación estemos haciendo, si es cualitativa, cuantitativa, ya vamos a estudiar eso. Puede haber varias hipótesis de trabajo, ir descartándolas entre medio, ¿sí? Hay varias formas. Después, definir un marco teórico, que esto también es opcional, no siempre tenemos un marco teórico disponible, a lo mejor estamos creando un marco teórico, ¿bien? Pero tiene que ver con una limitación conceptual en la que, usando los conceptos de ese marco teórico, tenemos que poder explicar nuestro experimento. Luego definir los objetivos de la investigación, que son básicamente las metas que queremos alcanzar. Suelen ser verbos, ¿sí? Y tienen que ser coherentes con la pregunta problema, o sea, pertinentes. Luego ya la parte un poco más densa del método científico tiene que ver con definir o diseñar la investigación, en la que allí vamos a ver qué técnicas vamos a usar, qué protocolos, cuál va a ser la población en la que vamos a hacer ciertas entrevistas o preguntas, si estamos hablando de ciencias sociales, o qué materiales de trabajo necesito para hacer cierto experimento de física o de química. Bien, aquí es donde aparecen las estrategias de investigación. Bien, luego viene lisa y llanamente el desarrollo de la investigación, que es en general implica una interacción con la realidad. O sea, voy y le pregunto a la persona, voy y hago un fuego y mido con un termómetro algo. Bien, ya estoy interactuando. Se usan diferentes técnicas y algo que es muy importante es ir registrando lo que se va haciendo en una bitácora. Una bitácora es una especie
de diario íntimo, digámosle, pero no íntimo, un diario público de nuestra investigación en la que se pone todo lo que hago y lo que ocurre. ¿Sí? Si estoy haciendo un experimento de química, bueno, mezclé tanta de esta sustancia y tanto de esto y pasó tal cosa. Si estoy frente a una situación en la que estoy relacionándome con personas, bueno, se anota, entrevisté a tal persona durante tal tiempo y respondió todo esto. Luego, una vez que ya desarrollé la investigación y obtuve datos, tenemos que procesar esa información, analizarla, interpretarla de acuerdo al marco teórico, ver si responde o no nuestra hipótesis. Y finalmente, lo que continúa es el desarrollo de las conclusiones y el informe. ¿Sí? Aquí se retoma la hipótesis, se responde a ver si es correcto o no. Puede ocurrir que no haya una respuesta válida y tener que rever la investigación. Bien, todo esto en general se va a plasmar en un informe, que también ya en futuras clases vamos a ver cómo escribir un informe científico, reducido, simple. Y esta es la parte final en la que la ciencia hace su comunicación. Recordemos que en el video anterior dijimos que la ciencia era un conjunto de conocimientos comunicables. Entonces, ¿cómo se comunica la ciencia? Una de sus maneras es a través de los informes científicos. Entonces, esta era la idea principal que quería trabajar hoy con ustedes. Allí abajo les dejo la actividad para hacer, que tienen que hacer un esquema conceptual. Lo vamos a ir trabajando también en las clases virtuales. Pero bueno, hasta acá era la clase de hoy de método científico. Y la idea es esta, que vean este video, que hagan las actividades y estemos en permanente contacto a través del foro. Buenas tardes.